Aunque este es un programa dedicado a la seguridad vial, también ofrecemos, de forma ocasional, información de servicio público que puede resultar interesante, porque en este espacio pretendemos, sobre todo, que los contenidos sean didácticos. Así, ante el invierno que se nos viene y frente a todos los avisos alarmistas que nos hablan de que apenas vamos a poder pagar el gas o la luz, muchas personas se han asustado y están volviendo a utilizar elementos de calefacción más propios de otros tiempos y que por desuso o falta de mantenimiento pueden suponer un peligro de intoxicación por monóxido de carbono o incluso algo peor. Ya la semana pasada, junto a los bomberos de Valladolid, repasábamos una serie de consejos prácticos que todos debemos tener muy presentes. Vamos a recordar alguno de ellos en este sentido. Lo principal es que el monóxido de carbono es un gas que se produce por una combustión incompleta de materia inorgánica, es decir, de madera, de gasóleos, de butano, de propano. La mala combustión hace que no haya oxígeno suficiente y que se genere el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que es difícil de detectar, muy difícil, porque es incoloro, inodoro e insípido. Es decir, que por los sentidos no lo captamos. Es un gas que es venenoso. Cuando nosotros lo inhalamos, entra en contacto con la sangre, con la hemoglobina de la sangre, y tiene 250 veces más afinidad que el oxígeno. Entonces la hemoglobina transporta el monóxido a las células y nos envenena a nivel celular. Es difícil de detectar, ¿vale? Es un gas que normalmente cuando nosotros intervenimos en estas situaciones nos encontramos con gente que puede empezar a tener cefaleas, dolores de cabeza, náuseas, incluso vómitos. Ya si hablamos de vómito o pérdida de conciencia estamos hablando de un nivel de intoxicación alto. Combustiones incompletas de calderas, de estufas, se produce mucho en hogares donde se quema leña, se quema madera y el tiro no es un tiro adecuado y revoca, genera una combustión incompleta y ese monóxido se almacena en el recinto que está. También pasa con calderas. Lo típico que hemos oído, que tiene que quemar con una llama azul, una combustión completa, cuando empieza a tener un color anaranjado, un color que no es ese azul de una combustión perfecta, pues se puede empezar a generar monóxido de carbono. No lo vamos a ver, no lo vamos a oler y no nos vamos a dar cuenta. Por eso lo mejor es contar con detectores en casa cuando tengamos esos puntos que pueden ser propensos de emitir monóxido de carbono. Cuando las calderas son estancas, no tenemos ese problema, pero en calderas atmosféricas, que ahora mismo están prohibidas, o instalaciones donde tenemos hogares de leña, o ahora que se empiezan a reutilizar, como hemos estado comentando, estufas catalíticas, de parafina o demás, nos convendría tener un detector de monóxido de carbono en esa instalación que simplemente nos avisase en caso de que la concentración estuviese subiendo. Todavía no es perjudicial para la salud, pero tenemos que proceder a ventilar o a cortar el suministro de la fuente de energía que estamos utilizando. Una buena medida preventiva es tener un detector en aquellos sitios donde podamos tener el riesgo de que se generen estos gases como el monóxido de carbono. Para ello podemos contar, dentro del mercado existen bastantes dispositivos, ¿no?, de diferentes marcas, de detectores que nos podemos encontrar de diferente tipo. Algunos que vemos en las instalaciones y que los reglamentos exigen a que estén colocados y tienen una fuente de suministro eléctrico, y estos que son detectores de monóxido de carbono que podemos comprar en cualquier tienda, ferretería, almacén, y que no requieren una instalación difícil, simplemente llevan una pila, en este caso de 9 voltios, o en este otro caso 2 pilas AAA que podemos tener instalado en nuestra casa, en nuestro recinto donde estamos utilizando este producto. Estos son detectores que cuando detectan que la concentración de monóxido puede empezar a ser perjudicial, ese valor que decíamos 30 partes por millón, pues emitirán una señal acústica y una óptica que nos avisará y nos pondrá en alerta que todavía no hay una concentración que sea perjudicial, pero que se está acumulando dentro del recinto esa concentración. Como veis hay diferentes modelos, tamaños, y simplemente es tenerlo instalado. Tiene un botón para hacer un teste para ver que funciona correctamente. Lo dejamos instalado en un mueble, en un armario, ¿vale? Y nos avisará
Si la concentración de partículas por millón del monóxido de carbono, pues se están empezando a acumular en esa dependencia, en ese recinto donde tenemos esa fuente de energía que puede provocar esa combustión incompleta. Las calderas antiguas, en instalaciones que tienen más años, o como estábamos comentando ahora, que ante pues la pérdida a lo mejor adquisitiva, además se están reutilizando algunas estufas catalíticas o se está utilizando otra serie de energías, pues empieza a hacer que aparezcan problemas de combustiones incompletas de aparatos que a lo mejor no han tenido el mantenimiento adecuado, ¿vale? O que queman mal y no han tenido una revisión adecuada por un técnico autorizado. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, diseñado para lo que te propongas. Toyota, liderando el cambio. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. A 50 km por hora la posibilidad de muerte por atropello es del 80%. Aplastante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. También debemos tener mucho cuidado con la instalación del gas de nuestra casa, el mantenimiento de la caldera y también de esas estufas de gas butano que teníamos olvidadas en el trastero o en algún otro lugar sin haberla utilizado durante mucho tiempo. Hoy hablamos precisamente del peligro de las explosiones de gas, como la ocurrida en Madrid en enero de 2021. No es la primera vez que ocurre un siniestro de esta naturaleza y por ello, hoy, queremos ofrecer en este programa información valiosa para que sepamos cómo actuar en caso de que se produzca un escape de gas en nuestro domicilio o lugar de trabajo. Para ello nos apoyamos en el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Valladolid, con quien vamos incluso a asistir a demostraciones de cómo actúa el gas y cuáles son sus peligros. Lo primero que queremos saber es con cuántos tipos de gas podemos encontrarnos y cuáles son sus características. Los gases con los que trabajamos a nivel doméstico es el gas natural y luego butano y propano, en botellas comerciales. Estos gases en sí no tienen olor, sino que se les agrega un odorante para que les podamos detectar, ¿vale? Y el odorante es un olor muy característico y lo que tenemos que hacer en cuanto olemos este olor característico de los gases es ventilar y sobre todo no manipular ningún elemento que produzca llama o chispa, porque puede generar una explosión. Y si tenemos la mala suerte, como vamos a ver, encontrarnos en una mezcla ideal de combustible en comburente en aire, pues puede tener una onda expansiva destructiva. Ventilar, cerrar la habitación. Si tengo que cortar corriente, la voy a cortar en los magnetotérmicos que tengo a la entrada de la vivienda y si, evidentemente, si también huele a gas en toda la vivienda, no manipulo ninguno, aviso a bomberos, dejo que se ventile o al 112 y ya que ellos se encarguen de controlarlo. Cualquier manipulación en la zona donde olemos a gas de cualquier teléfono móvil o cualquier interruptor o el frigorífico que de repente entra en funcionamiento el compresor del mismo y si tenemos butano que es más pesado que el aire y se va acumulando en la parte inferior, ¿vale? Puede provocar la explosión. De hecho, explosiones nocturnas en fugas de gas butano o propano que son más pesados que el aire, la fuente de ignición es muchas veces el motor del compresor del frigorífico que entra en funcionamiento y provoca esa ignición, ¿vale? En el caso del gas natural, que es más ligero que el aire, se va acumulando de la parte alta hacia abajo y suele ocurrir la explosión cuando manipulamos el interruptor de la luz, que está a media altura. Vamos a trabajar con este equipo que lo llamamos acuario de explosiones, ¿de acuerdo? Y en él lo que hacemos es simular explosiones en el rango de inflamabilidad de un gas. En este caso, el gas con el que vamos a hacer estas explosiones es butano. Y vamos a trabajar en el límite inferior, es decir, la menor cantidad de combustible, es decir, butano,
en comburente, oxígeno en aire. Vamos a pasar a el límite superior, que es la mayor cantidad de combustible en este espacio en aire, y vamos a buscar luego la mezcla ideal, en la cual se produce la mayor onda expansiva, la mayor explosión, la mayor destrucción, en el caso de que nos encontremos en ese margen. Pues lo que vamos a ver primero, ya os digo, es una explosión que va a ocurrir en el límite inferior de inflamabilidad, es decir, hay muy poquito gas, el gas justo para que con el aire que hay en el ambiente se produzca la explosión. Vamos a ver que permanentemente va a haber una chispa y lo que voy a hacer es soltar gas. Cuando haya la menor cantidad de gas dentro del recinto, pues se producirá la explosión. Si os dais cuenta, es una explosión poco violenta. Hay muy poquita cantidad de gas dentro del recinto, ¿vale? Y se produce en el límite inferior. Hay que tener en cuenta que para cada gas, para cada combustible, el rango de inflamabilidad es distinto. Si os dais cuenta, en la parte superior tenemos unas tapetas por donde liberamos la presión. Si esto estuviese herméticamente cerrado, partiría lo más débil, o los cristales, o la puerta, o la estructura. Pero la presión se tiene que liberar. Y en un caso real ocurre exactamente lo mismo. Lo primero que tira son los tabiques más ligeros, lo siguiente la cubierta, lo siguiente los forjados, lo siguiente las estructuras, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque la presión que genere se tiene que liberar, por donde sea, pues se tiene que liberar, tirando cualquier elemento estructural. Ahora lo que voy a hacer es una explosión sobrepasando el límite superior de inflamabilidad, es decir, voy a meter en este recinto mucho gas, y vamos a ver que aunque haya una fuente de ignición, como es tanta la cantidad de gas y poca la cantidad de comburente de oxígeno, pues no va a ocurrir nada, no va a haber explosión. En el interior lo que tengo es mucha cantidad de gas. Vais a ver que ahora cuando genere un arco eléctrico, pues como hay mucho gas y poca cantidad de oxígeno, no ocurre absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la puerta y vamos a dejar que entre aire y salga gas, para que entre en rango. Y cuando entre en rango, vais a ver que se va a producir una inflamación. Un poquito más violenta que la anterior, pero tampoco mucho más. Lo que teníamos era mucho gas y poco oxígeno, con lo cual no quiere decir que porque haya mucha cantidad de gas la explosión va a ser más violenta. Tiene que haber la justa, ¿vale?, que está más cercano al límite inferior, es decir, poca cantidad de gas que no mucha cantidad de gas, y vamos a provocar la siguiente explosión. Ahora lo que vamos a ocasionar es la explosión más destructiva, la que generaría mayor onda de presión. Tenemos que ubicado para saber cuál es la cantidad exacta de combustible que tengo que introducir en el recinto para que se produzca la mayor explosión. ¿Vale? Esta sería la cantidad de gas exacta en ese recinto, en aire, para que se produzca la mayor liberación de energía, que es lo que llamamos la mezcla ideal. La presión se libera por la zona más débil, que son las tapetas que tenemos arriba. Lo que vamos a hacer a continuación es evitar que la presión se libere por la parte superior. Vamos a quitar la puerta y la vamos a cubrir con un papel. Y lo que vamos a hacer es provocar la explosión y que parta la zona más débil, que será el papel que vamos a poner en la puerta. Y lo que hemos colocado en la puerta, hemos colocado un elemento ligero, un tabique. Imaginaros un tabique de pladur, ¿vale? Y vamos a ver cómo ahora la presión se va a liberar por la zona más débil, que es esta tapadera de papel que hemos puesto en la entrada. Con los efectos de una explosión ya claros, ahora queremos saber qué tenemos que hacer, qué debemos hacer en caso de sospechar que en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo, en alguna estancia en la que estemos, olemos a gas o sospechamos que puede haber una fuga. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el suministro de gas. En el caso de gas natural, en la llave de ventana, y en el caso de gas butano-propano, en la botella. Quitaríamos, manipularíamos el regulador, incluso le deberíamos de quitar. Ventilaríamos, acto seguido ventilar, y sobre todo no manipular ningún elemento que pueda producir chispa en la zona donde estamos oliendo a gas. ¿Que persiste? Avisaríamos a bomberos a través del 112 y ya nos movilizaríamos, y seguramente que también iría la compañía suministradora para revisar la instalación. El mantenimiento de calderas y de instalaciones de gas
tiene que ser realizado por personal especializado y autorizado. Son los encargados de hacerlo. Y lo que nunca debemos hacer es manipular ninguna instalación de gas ni de caldera, evidentemente. No debemos manipularla porque puede ocurrir accidentes indeseados. Otro aspecto importante, lo que nunca debemos de hacer es apagar la llama de una fuga. Imaginemos que tenemos una fuga y la cual está ardiendo esa fuga con una llama. Lo que nunca debemos hacer es extinguirla, porque la fuga va a continuar y no podemos controlar dónde va a ir ese gas. Siempre que queramos cortar una fuga de gas con o sin llama, es ir a la llave de corte y cortarla en ese momento. Las recomendaciones que damos es tener los equipos mantenidos, es decir, tener un mantenimiento adecuado por el técnico que nos va a hacer una revisión de la caldera, nos va a hacer una revisión de los calentadores, nos va a hacer una de las estufas y nos va a medir si quema bien o quema mal, como dicen ellos, es decir, si emite monóxido de carbono o si hace una combustión completa sin emisión de carbono. Aconsejamos también tener un detector, que como hemos comentado es algo que se puede adquirir en cualquier tienda, es muy asequible y nos va a alertar en caso de que se acumule algo de monóxido. Y cualquier instalación, cualquier estufa, cualquier elemento que vayamos a utilizar, bueno, pues hacerle un mantenimiento, una revisión antes de ponerle en funcionamiento, pues si lleva tiempo, sobre todo sin funcionar o demás. No manipular tampoco la ventilación que deben de tener los recintos, que es hay mucha costumbre, ¿no?, de tapar la ventilación superior e inferior, ¿de acuerdo? Y eso es importante, no tapar esas ventilaciones para que en el caso de que haya una fuga, pues pueda autoventilarse. Push the button. En Michelin, innovamos para mantener el mundo en movimiento. Michelin, Motion for Life. Desde la DGT te animamos a moverte como quieras, pero siempre de forma segura. Por eso, antes de conducir un patinete eléctrico, recuerda, no puedes conducir si has consumido alcohol o drogas. Está prohibido circular por la acera. No pueden ir 2 personas en el patinete. Respeta las señales de stop, los semáforos y los pasos de peatones. Hazte ver. Si no hay visibilidad, lleva las luces encendidas. Está prohibido circular usando auriculares. Recuerda, el casco puede salvarte la vida. Aparca en sitios destinados para VMP y si no los hay, donde no molestes. No olvides que eres un conductor. La responsabilidad es tuya. Y ahora, disfruta del viaje. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los días 1 y 2 de octubre se celebraron las dos últimas carreras de la Copa de España de Trial de Clásicas, máxima competición nacional de esta modalidad y valedera para el Campeonato Madrileño de Clásicas. Estas dos carreras discurrían por los parajes de Somosierra dentro de los términos de las localidades madrileñas de Robregordo y Horcajo. En estos 2 días se dieron cita pilotos de todas las comunidades con sus clásicas motos de trial: Bultaco, Honda, Fantic, Osa, BSA, Triumph. 5 pilotos de la sección de trial Agroineco Trial Factory del Club Deportivo Portillo participaron en esta edición, además de Mario del Castillo y Sisto Pastor, que se jugaban el segundo y tercer puesto en la clasificación general en categoría pre-75, con sus montesas fabricadas antes de 1975. Mario del Castillo de Valladolid, el piloto de Simancas Sisto Pastor, Severino Arroyo también de Valladolid, Enrique Juanes de Palacios de la Sierra en Burgos, Víctor Valle de Palencia, Javier Velasco de Fuentesauco de Fuentidueña en Segovia y el portillano Ricardo Domínguez son los 7 pilotos del Club de Portillo que se juntaron desde el viernes por la tarde con los pilotos del Motoclub Posadas de Córdoba, donde disfrutaron del hermanamiento de los dos clubes tanto en las dos carreras como posteriormente en las carpas. En la carrera del sábado se disputaron 12 zonas, cada una de ellas con 2 vueltas, con una interzona de 42 kilómetros en total por la zona de Somosierra. El domingo se realizaba el mismo recorrido, pero con 10 zonas a disputar en cada vuelta. Mario del Castillo subió al podium en tercer puesto en la suma de los 2 días, consiguiendo el subcampeonato de la Copa de España en categoría pre-75. Sixto Pastor no pudo acabar la carrera del sábado por problemas mecánicos, intentando solucionarlo por la tarde-noche del sábado junto a sus compañeros Mario y Severiano, pero en la mañana del domingo y tras las pruebas en las que todo parecía ir bien, volvía a fallarle la máquina, por lo que no pudo optar a la tercera plaza del campeonato de la Copa de España, obteniendo finalmente el 4.º puesto en la general. Severiano Arroyo obtuvo un 9.º puesto y Ricardo Domínguez el 28º en categoría clásicos, en la suma de los 2 días de la Copa, mientras Javier Velasco fue 6º en posclásicos en el campeonato madrileño. Enrique Juanes probó el domingo en otra categoría superior, consiguiendo buenas puntuaciones. El club portillano sigue llevando representación a los distintos campeonatos regionales y al nacional de trial. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Yaris Cross Electric Hybrid, diseñado para lo que te propongas. Toyota, liderando el cambio. Nuevas formas de movernos, de conectarnos y de comunicarnos. Los tiempos han cambiado y nosotros cambiamos con ellos. Por eso ahora, si conduces sujetando el móvil con la mano, son 6 puntos menos. Al igual que si no llevas el cinturón, pierdes 4 puntos. Si hay ciclistas y no respetas la distancia mínima de 1,5 metros para adelantar, perderás 6 puntos. Y deberás cambiar de carril en vías de más de un carril por sentido. Si llevas 2 años sin cometer infracciones con pérdida de puntos, recuperarás tu saldo inicial. ¿Eres menor de edad? Pues si conduces, ni gota de alcohol. Y para evitar más riesgos, ahora al adelantar no podrás superar en 20 kilómetros la velocidad máxima permitida en carreteras convencionales. Nuestro único objetivo es conseguir una movilidad más segura y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La nube son los nuevos USB. Los USB son los nuevos enchufes. Los enchufes son las nuevas gasolineras. Las gasolineras son las nuevas tiendas. Las tiendas son los nuevos móviles. Y los móviles son los nuevos permisos de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate la app, regístrate con clave y olvídate de llevar tu carnet de conducir y los papeles del coche.